Comencé a leer la Biblia y a orar en voz alta cada oración que podía pensar. Yo todavía era nuevo en el enfrentamiento con los poderes demoníacos en aquel tiempo, así que trataba lo que podía. Después de 15 minutos de oración y de lecturas bíblicas, Guillermo de repente murmuró: «Señor Jesús, te necesito». Luego se derrumbó en su silla como si hubiera peleado 10 asaltos con el campeón mundial de peso pesado. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Estoy libre». Yo nunca había usado la palabra libertad con él, esa fue su expresión. Pero sabía que estaba libre y yo podía verlo. La comprensión de la naturaleza espiritual de nuestro mundo debe tener un efecto profundo en nuestra estrategia de evangelización. Con demasiada frecuencia proclamamos las virtudes del cristianismo ante los inconversos, de manera que una persona desde el exterior de una cárcel proclamara a los internos los beneficios de vivir en libertad. Pero si alguien no domina a los guardias y abre las rejas, ¿cómo podrían los presos gozar de la libertad de la que hablamos? En cuanto a los perdidos, hay 4 cosas por las que debes orar. Primero, los campos están blancos para la siega, debemos orar pidiendo obreros, Mateo 9, 37,38. Pablo pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Pídale a Dios que envíe a alguien que les comunique las buenas nuevas. Segundo, los perdidos están muertos en sus delitos y pecados, y Jesús vino para darles vida, Juan 10, 110. Ore para que Dios les dé vida, 1 Juan 5:16. Tercero, ore contra los pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios y para que Satanás sea atado. Finalmente, ore para que los ojos de los perdidos se abran a la verdad y sean liberados en Cristo. Manipulación de espíritus capítulo 7. Conocí a Sharon Bigman en una de mis conferencias. Desde hacía varios años ella era consejera profesional licenciada y llevaba una vida relativamente normal. Estaba casada, tenía un hijo y vivía cómodamente en unas lomas suburbanas de Denver. Sin embargo, tenía un vado espiritual en su vida. Lamentablemente se sintió atraída por la nueva era y durante 7 años se preparó para ser un canal para los espíritus guiadores. Llegó a ser medium, lo que terminó con su matrimonio y su estilo de vida comenzó a deteriorarse. Finalmente llegó a la conclusión que había perdido la mente. Ya no quería ser el canal para las voces que le llenaban la cabeza, y cuando ella no les hacía caso, los amistosos espíritus guiadores se volvían en su contra. Esto la llevó a estar limitada en su casa e incapaz de ejercer sus actividades. De alguna manera, se dio cuenta de que la única forma de liberarse de esas voces era conocer a Cristo. La historia de Sharon, en su libro Enticed by the Light, atraída por la luz, Sander Van, refleja tristemente a la iglesia en los Estados Unidos. Sharon no pudo encontrar una iglesia que la ayudara y guiara a conocer a Cristo. Después de escuchar su historia, un pastor le dijo que no se sentiría muy cómoda en su congregación. Finalmente encontró un buen pastor evangélico que la condujo al Señor, pero no sabía cómo ayudarla a resolver los conflictos espirituales que la seguían afectando. Encontró otra iglesia que se especializaba en la guerra espiritual. Los que trabajaron con ella por 2 años invocaban los espíritus y conversaban con ellos mientras trataban de ejercer autoridad sobre ellos. Aparentemente la dejaban por un tiempo, pero no había una solución completa. Llegó el día en que Sharon se dio cuenta que estos bien intencionados consejeros cristianos solo estaban manipulando los espíritus, lo mismo que ella trataba de hacer como espiritista o medium, aunque con diferentes propósitos. Poco después asistió a mi conferencia y aprendió un enfoque completamente diferente para la solución de los conflictos personales y espirituales. Tuve el privilegio de escribir el prólogo de su libro. No muchas iglesias están preparadas para ayudar a personas como Sharon. Como resultado,
el increíble progreso del movimiento de la nueva era puede dejar a muchas personas esclavizadas al Dios de este siglo. Todos nacimos espiritualmente muertos y sometidos al príncipe de este siglo a quien Pablo llama, príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Pero cuando recibimos a Cristo, Dios, nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Nuestra ciudadanía en la tierra fue cambiada a los cielos, Filipenses 3:20. Satanás es el príncipe de este mundo, pero ya no es nuestro príncipe, porque Cristo es nuestro Señor. Pero mientras estemos en la tierra, seguimos estando en el territorio de Satanás. Él tratará de gobernar nuestra vida engañándonos, para que creamos que todavía estamos bajo su autoridad. Como extranjeros en un mundo hostil, necesitamos protección del tirano maligno. Cristo no solo nos suministra protección, sino que en Él tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas. Además, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu de verdad, Juan 14:17, quien nos guía a toda verdad. La autoridad rebelde Dios originalmente le dio a Adán, dominio sobre las aves del cielo, las bestias del campo, los peces del mar y sobre toda la tierra, Génesis 1:26. Pero Adán perdió su posición de autoridad cuando pecó y Satanás se convirtió en el rebelde poseedor de la autoridad a quien Jesús se refiere como el príncipe de este mundo, Juan 12:31, 14:30, 16:11. Durante la tentación de Jesús, el diablo le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, Mateo 4:8, a cambio de su adoración. Satanás dijo que la tierra le había sido entregada y se la daba a quien él quisiera, Lucas 4:6. Asumió la autoridad cuando Adán abdicó al dominio de la creación de Dios en su caída. Satanás reinó desde la caída de Adán hasta la cruz. La muerte, resurrección y ascensión de Cristo otorgaron la autoridad final a Jesús, Mateo 28:18. Esa misma autoridad la extendió a todos los creyentes en la Gran Comisión, de modo que ellos pudieran continuar su obra destruyendo las obras del diablo, 1 Juan 3:8. Grados de vulnerabilidad. Aun cuando estamos seguros en Cristo y tenemos toda la protección que necesitamos, seguimos siendo vulnerables a las acusaciones, tentaciones y engaños de Satanás, véase figura séptima. El hecho de que se nos haya ordenado ponernos toda la armadura de Dios revela claramente que en algún grado somos vulnerables. Como consecuencia, es probable que todo creyente sea influido por el Dios de este siglo. Puede lograr cierta medida de control sobre nuestra vida si somos engañados y creemos sus mentiras. He conocido una gran cantidad de creyentes que han sido casi paralizados por sus engaños. La opresión es tan abrumadora que algunos no pueden hacer una decisión ni pueden llevar vidas responsables. Realmente pueden tomar decisiones, pero piensan que no pueden, de modo que no lo hacen. No obstante, nunca está en juego la posesión. Pertenecemos a Dios y Satanás no puede tocar a los que están en Cristo. Podemos ser oprimidos por el demonio, pero siempre somos posesión del Espíritu Santo. En tanto vivimos en nuestros cuerpos naturales en este mundo caído, somos objetivo para los dardos de fuego de Satanás. La respuesta no es esconder nuestra cabeza en la arena como los avestruces, porque si lo hacemos, estaremos dejando completamente expuesta nuestra vulnerabilidad. Las potestades. La creencia en un diablo personal siempre ha sido parte del credo de la Iglesia. Esto no quiere decir que cada persona tiene su propio diablo personal, sino que el diablo es un personaje real y no solo una fuerza impersonal. La tendencia en nuestra cultura es despersonalizarlo. Es frecuente oír que alguien dice de otro, tiene su propio demonio. No se dice en forma literal, pero significa que tienen sus propios problemas.
Muchos cristianos que creen en el diablo se avergüenzan de creer que los demonios están presentes en el mundo. Entonces, ¿cómo piensas que llevan a cabo su ministerio mundial del mal y de engaño? Satanás es un ser creado. No es omnipresente, omnisciente ni omnipotente. No puede estar en todo lugar para tentar y engañar a millones de personas al mismo tiempo. Lo hace por medio de un ejército de emisarios, demonios o ángeles caídos, que propagan sus mentiras alrededor del mundo. Tanto el no creer en la actividad demoníaca como tener un temor desorbitado a los demonios, ninguno de los extremos es sano. En las cartas a un diablo novato, C.S. Lewis escribe, hay dos errores iguales aunque opuestos en que nuestra raza cae respecto de los demonios. Uno es no creer en su existencia, el otro es creer y sentir por ellos un interés insano. Ellos se sienten igualmente complacidos por ambos errores y celebran a un materialista y a un mago con la misma complacencia. Un Pablo da la descripción más completa de la jerarquía demoníaca en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunas personas alegan que los principados y potestades mencionados en este versículo se refieren a las impías estructuras humanas de autoridad y no a una jerarquía de demonios bajo el liderazgo de Satanás. Algunas referencias a principados y potestades en las Escrituras designan autoridades humanas, Lucas 12:11, Hechos 4:26. Sin embargo, en las epístolas de Pablo estas expresiones se utilizan con referencia a las fuerzas sobrenaturales, Romanos 8:38, 39, Colosenses 1:16, 2:1-5. El contexto de Efesios 6:12 deja en claro que los principados, potestades y poderes que se nos oponen son entidades espirituales en los lugares celestiales, esto es en el mundo espiritual. Para un tratamiento a gran nivel del tema, leer Powers of the Darkness por el Dr. Clinton Arnold, que tiene como subtítulo Principalities and Powers in Paul Letters, publicado por InterVarsity Press. La personalidad de los demonios. La Biblia no intenta probar la existencia de los demonios así como no intenta demostrar la existencia de Dios. Simplemente informa de sus actividades asumiendo que sus lectores aceptan su existencia. Los padres de la Iglesia tampoco tienen problemas con la realidad y personalidad de los demonios. Orígenes escribe, acerca del diablo, sus ángeles y las fuerzas opositoras, la enseñanza eclesiástica sostiene que tales seres existen, pero no se explica con suficiente claridad lo que son o cómo existen. Sin embargo, la siguiente opinión la sostiene la mayoría, que un demonio era un ángel, que habiendo apostado persuadió a cuantos ángeles le fue posible que cayeran con él, y estos, aun en el presente, los llama sus ángeles. 2 Lucas nos da una interesante visión de la personalidad e individualidad de los espíritus malignos. Después de expulsar al demonio que tenía mudo al hombre, sus detractores lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, Lucas 11:15. Durante la discusión que siguió acerca de los demonios, Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, Lucas 11, 24-26. De este pasaje podemos recoger varios puntos de información acerca de los malos espíritus. 1. Los demonios existen fuera o dentro de los seres humanos. Los demonios parecen ser espíritus que encuentran una medida de reposo en los seres orgánicos y prefieren aún a los cerdos antes que la nada, Marcos 5:12.
Estos espíritus pueden adquirir derechos territoriales y asociarse con ciertas regiones geográficas que han utilizado para los propósitos satánicos. 2. Pueden viajar según su voluntad. Como entidades espirituales, los demonios no están sujetos a las barreras del mundo natural. Las paredes del edificio de tu iglesia no establecen una muralla para la influencia satánica, solo la oración y la autoridad espiritual pueden hacerlo. Recuerda, el único santuario verdadero que tenemos es nuestra posición en Cristo. 3. Se pueden comunicar. En Lucas 11 resulta obvio que los espíritus malignos se comunican entre sí. También pueden hablar a los hombres por medio de un sujeto humano, como lo hacían con el endemoniado Gadareno, Mateo 8, 28-34. Los casos extremos revelan su control sobre el sistema nervioso central. Un grado menor de control procede de haber prestado atención a espíritus engañadores, 1 Timoteo 4:1. 4. Cada uno tiene una identidad personal. Nótese el uso del pronombre personal en Lucas 11, volveré a mi casa de donde salí, v24. Estamos hablando de personalidades pensantes que se oponen a fuerzas impersonales. Por eso los métodos seculares de investigación no van a revelar su existencia. Solo nuestra revelación personal es el único recurso de autoridad acerca de la realidad y personalidad de los espíritus malignos. 5. Pueden recordar y hacer planes. El hecho de que pueden dejar un lugar, regresar, recordar su estado anterior y hacer planes para retornar con otros, muestra la capacidad que tienen de pensar y planificar. 6. Pueden evaluar y tomar decisiones. El hecho que el espíritu maligno encuentra su objetivo humano, barrido y puesto en orden, v25, indica claramente que pueden evaluar su víctima. Los demonios ganan acceso a nuestra vida a través de nuestros puntos de vulnerabilidad. Sin embargo, no debemos preocuparnos por lo que Satanás piensa de nosotros, sino por vivir de manera agradable a Dios, 2 Corintios 5:9. 7. Pueden combinar sus fuerzas. En Lucas 11, un espíritu se unió a otros 7, haciendo el estado de su víctima peor que al principio. En el caso del endemoniado Gadareno, el número de demonios reunidos para el mal formaba una legión, Marcos 5:9. He oído a muchas personas identificar una cantidad de voces diferentes en su mente y los han descrito como un comité. 8. Tienen grados de malignidad. El primer demonio de Lucas 11 volvió con otros 7 espíritus peores que él, v26. Jesús señala una diferencia en la malignidad de los espíritus cuando dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, Marcos 9:29. El concepto de variación en poder y maldad concuerda con la jerarquía que Pablo pone en una lista en Efesios 6:12. Personalmente puedo dar testimonio de que algunos casos son más difíciles que otros. Pero si te aferras de la verdad de Dios no tienes por qué tener miedo a Satanás y sus demonios. Su única arma es el engaño. Ireneo escribió, el diablo puede ir solamente hasta donde llega su alcance físico, como lo hizo al principio, para engañar y extraviar la mente del hombre hacia la desobediencia de los mandamientos de Dios y para oscurecer gradualmente lo que oye. 3. Si andas en la luz, no tienes por qué temer a las tinieblas. ¿Soportar el acoso del mal cómo interfieren en nuestra vida estos espíritus malignos? Permíteme que use una sencilla ilustración. Imagina que estás parado en un extremo de una estrecha calle con departamentos de 2 pisos en ambos lados. En el otro extremo de la calle está Jesucristo y tu vida cristiana es el proceso de caminar a lo largo de la calle con tus ojos puestos en el autor y consumador de tu fe. En la calle nada hay en lo absoluto que te impida caminar hacia Jesús por fe en el poder del Espíritu Santo. Así, cuando recibes a Cristo puedes fijar tus ojos en Él y comenzar a caminar.
Pero dado que este mundo es aún un dominio de Satanás, los departamentos a ambos lados de la calle están habitados por seres que tienen el compromiso de no dejarte llegar a tu meta. No tienen poder y autoridad para cerrar ni disminuir tu paso, así que se asoman a las ventanas y te llaman con la esperanza de distraer tu atención de tu meta e interrumpir tu avance. Alguno te tentará diciendo, mira, tengo algo que tú realmente necesitas. Tiene buen gusto, te hace sentir bien y es mucho más divertido que esa aburrida caminata por la calle. Ven a dar un vistazo. Otros te acusarán diciendo, ¿quién te crees que eres? Dios no te ama. Nunca llegarás a hacer algo. Ciertamente no crees que tú eres salvo. Los emisarios de Satanás son maestros de las acusaciones, especialmente después que te han distraído por medio de una tentación. Primero dicen, prueba esto, no tiene nada de malo. Después que cedes, son prontos a decir, mira lo que hiciste. ¿Cómo puedes llamarte cristiano si te comportas de esa forma? La acusación es una de las armas fundamentales de Satanás en sus esfuerzos por apartarte de tu objetivo. Mientras vas por la calle otros te arrojan palabras como estas, no es necesario que vayas a la iglesia hoy. No es importante orar y leer la Biblia cada día. Al final de cuentas lo de la nueva era no es tan malo. Eso es un engaño y es el arma más sutil y debilitadora de Satanás. Generalmente oirás estos mensajes en primera persona singular, yo no necesito ir a la iglesia, orar, leer mi Biblia hoy. Satanás sabe que te engañará más fácilmente si te hace pensar que las ideas son tuyas. ¿Cuál es el objetivo del enemigo cuando hace que sus demonios se burlen, te ridiculicen, te seduzcan y te cuestionen desde la ventana y las puertas que dan al camino que vas recorriendo? Quiere que disminuyas el paso, te detengas, te sientes y si es posible, que renuncies a seguir tu camino hacia Cristo. Quiere que dudes de tu capacidad de creer y servir a Dios. Recuerda, no tiene absolutamente ningún poder ni autoridad para evitar que progreses firmemente en tu caminar hacia Cristo. Tampoco puede volver a poseerte, porque has sido redimido por Jesucristo y estás en Cristo para siempre. 1 Pedro 18,19. Pero lo que sí puede hacer, es que escuches las ideas que siembra en tu mente. Puede influir sobre ti si le permites que influya por suficiente tiempo por medio de la tentación, la acusación y el engaño, puede lograr que detengas tu progreso. El grado de libertad espiritual que tenemos como cristianos está en algún punto de la recta, en un extremo podemos encontrar al apóstol, cuya vida cristiana y ministerio fueron ejemplares a pesar de su batalla con el pecado y Satanás, Romanos 7, 15-25, 2 Corintios 12, 7-9, y en el otro extremo al endemoniado Gadareno, que estaba completamente controlado por los demonios, Mateo 8, 28-34. Nadie pierde el control para dejarlo en manos de Satanás de un momento a otro. Es un proceso gradual de engaño y de ceder a su influencia sutil. Calculo que aproximadamente 15% de la comunidad evangélica lleva una vida libre y productiva en Cristo. Estos creyentes saben quiénes son en Cristo, tienen devocionarios significativos y llevan fruto. ¡Qué tragedia! Estar vivos y libres en Cristo es el derecho de nacimiento de cada hijo de Dios. No es necesario que llevemos una vida carnal, podemos vivir liberados en Cristo. Tu lugar en la carrera. Hay 3 caminos para responder a los asaltos y arpones que te lanzan desde las puertas y ventanas del segundo piso durante tu diario andar con Cristo. 2 de ellos son errados. Primero, la mayoría de los cristianos espiritualmente derrotados son los que prestan atención a espíritus engañadores, 1 Timoteo 4:1. Por su debilidad ceden ante las tentaciones y creen las mentiras y acusaciones. Estos cristianos están derrotados simplemente porque han sido llevados a pensar que Dios no los ama,
que nunca serán cristianos victoriosos o que son víctimas indefensas de su pasado. No hay razón por la que no puedan levantarse de inmediato y comiencen a caminar de nuevo, pero han creído una mentira, así que se quedan sentados en medio de la calle, derrotados. La segunda respuesta es igualmente improductiva. Los cristianos tratan de razonar con los demonios: no soy tan malo ni estúpido. Soy un cristiano victorioso. Eso no es verdad, rechazo esa mentira. Piensan que están peleando la buena batalla, pero en realidad, esos pensamientos negativos todavía los controlan y dirigen su agenda. Están parados en medio de la calle gritándoles a los demonios cuando debieran seguir avanzando. No hay diferencia si los pensamientos negativos o mentirosos vienen del mundo, la carne o el diablo. Porque nosotros llevamos todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. No somos llamados a disipar las tinieblas sino a encender la luz. La tercera respuesta es la siguiente: nosotros vencemos al mundo, la carne y el diablo al elegir la verdad. No debemos creer a los espíritus malignos, ni debemos dialogar con ellos. Se nos ordena no prestarles atención. Ante cada dardo de tentación, acusación o engaño que nos disparan, simplemente levantamos el escudo de la verdad, desviamos el ataque y seguimos avanzando. Ante cada mentira elegimos la verdad. A medida que lo hacemos, crecemos con cada paso. Yo era profesor en la escuela de teología Talbot cuando una estudiante me pidió una cita. Ella estaba investigando acerca del satanismo y me quería hacer unas preguntas. Respondí algunas de ellas, pero luego me detuve. Creo que no debieras investigar el satanismo, le dije. ¿Por qué no?, preguntó ella. Porque no estás gozando de tu libertad en Cristo, respondí. ¿Qué quiere decir con ello?, volvió a preguntar. Sospecho que luchas con tu clase de Biblia solo tratando de prestar atención. Además, sospecho que tu vida devocional y de oración prácticamente no existe. Estoy seguro que tu autoestima está muy baja en alguna parte y que probablemente tienes pensamientos suicidas, le dije. Después de nuestra conversación le comentó a una amiga: ese hombre me leyó la mente. Yo no leo su mente. He estado ayudando a personas por bastante tiempo de modo que puedo reconocer qué les pasa. Esa estudiante fue autorizada para tomar mi clase de nivel superior, cómo resolver conflictos personales y espirituales ese verano, y esto es lo que me escribió 2 semanas después. Lo que he descubierto esta última semana es este sentimiento de control. Siento que mi mente es mía. No me he sentado en esos periodos en que mi mente está clavada en pensamientos y contemplaciones, esto es, en conversaciones conmigo misma. Ahora mi mente se siente aquietada. Es un sentimiento realmente nuevo para mí. Mis emociones se han estabilizado. No me he sentido deprimida ni siquiera una vez esta semana. Mi voluntad me pertenece. Siento como que he podido decidir que mi vida permanezca en Cristo. Las Escrituras me parecen diferentes. Entiendo todo lo que dice y tengo una perspectiva completamente distinta. Siento que estoy sola porque ahora soy una sola persona. Por primera vez, creo que realmente entiendo lo que significa ser cristiano, quién es Cristo y quién soy yo en Él. Me siento capaz de ayudar a otras personas y de manejarme. He sido dependiente a través de años, pero esta última semana no he tenido el mínimo sentimiento de necesidad por alguien. Se me ocurre que estoy describiendo lo que significa estar en paz. Siento ese gozo sereno y suave en mi corazón. He sido más amistosa y me he sentido cómoda con los desconocidos. No he tenido la lucha para soportar el día. Además, está el hecho de haber participado activamente en la vida en vez de estar observándola pasiva y críticamente. Gracias por facilitarme su esperanza,
Creo que ahora tengo la mía propia en Cristo. La seducción del conocimiento y el poder capítulo 8. Escuchaba atentamente a uno de mis compañeros de estudio para el doctorado, mientras daba una presentación acerca del futuro de la educación con relación a la mente. En el salón de clase había directores de escuelas, administradores educacionales, profesores y una variedad de líderes comunitarios. El presentador y director de una escuela primaria describía fenómenos tales como la proyección astral, la telequinesia, clarividencia y la telepatía. Eso no sería sorprendente en un programa de graduados en la actualidad, puesto que la nueva era ha logrado una aceptación sustancial en la educación secular. Pero durante los años 80, tales temas generalmente no se tocaban en los programas de doctorado. Su presentación de nueva era ciertamente provocó la curiosidad de mis compañeros de estudios, que escuchaban atentamente. Intercambiaron ideas entusiastas con el conferencista y le hicieron muchas preguntas. La atracción del conocimiento y el poder siempre ha seducido a quienes piensan que hay algo fuera de sus 5 sentidos. Por supuesto que no hablo acerca del conocimiento obtenido por medio de la investigación y el estudio disciplinado. El conocimiento esotérico se percibe por un sexto sentido, o sentido espiritual, y su objetivo son los iniciados, o ungidos. Los psíquicos tienen a su disposición poderes que no son accesibles a todos. Hay psíquicos licenciados o acreditados para separar los verdaderos médium de los charlatanes. 2 de las últimas primeras damas de la nación han consultado a psíquicos. La policía ha obtenido la ayuda de psíquicos para encontrar personas perdidas o para resolver crímenes cuando los métodos científicos no han sido suficientes. Casi todo periódico o revista tiene un horóscopo diario. También el interés público en Los Ángeles ha incrementado notablemente. Realmente vivimos en una nueva era y ella podría ser la religión dominante en los Estados Unidos. Hacia el final de la clase le pregunté al compañero que estaba exponiendo, mientras hacías tu trabajo de investigación, ¿te preguntaste alguna vez si esta nueva frontera de la mente era buena o mala? ¿Hay algo moralmente malo con lo que estás presentando? No, respondió, yo no estaba interesado en ese aspecto. Pienso que deberías haberlo tenido en cuenta, porque lo que has expuesto no es nada nuevo y Dios prohíbe estrictamente a su pueblo que se involucre en ello, respondí. Eso llevó la clase a un rápido fin y una cantidad de compañeros de estudios me rodearon para preguntarme qué había de malo en lo que el presentador decía. Una trampa tan antigua como la Biblia, la seducción de lo oculto está casi siempre en la base de la adquisición del conocimiento y el poder. En realidad, el conocimiento es poder. Por ejemplo, el conocimiento anticipado significa saber algo antes que suceda. Imagínate el poder que tendrías si supieras los sucesos antes que ocurran. Podrías hacerte multimillonario apostando a las carreras. Saber algo antes de tiempo significa que tienes algún vínculo con un tipo de poder que puede ordenar acontecimientos futuros. Satanás tiene una capacidad limitada de hacer eso manipulando a gente engañada. Todo lo que hace es una falsificación del cristianismo, la clarividencia es profecía falsa, la telepatía es oración falsificada, la psicoquinesia es un falso milagro divino y los espíritus guiadores son una falsificación de la dirección divina. ¿Para qué quieres tener un espíritu guiador si puedes tener al Espíritu Santo como tu guiador? Los anhelos finitos por lo infinito se pueden alcanzar por el conocimiento y el poder que proceden de una relación íntima con Dios. Sin embargo, Satanás trata de hacer pasar sus falsificaciones como lo verdadero. Él logrará una entrada en tu vida si te puede seducir para que accedas al engañoso mundo del conocimiento y el poder psíquico. La así llamada nueva era ciertamente no es nueva.